Muchas gracias, diputado presidente. Saludo con respeto a todas las personas que se encuentran en este recinto, por supuesto a las y a los funcionarios del Gobierno del Estado que acompañan a la titular de la Secretaría de Transparencia, diputadas, diputados y sobre todo ciudadanos que siguen este ejercicio de rendición de cuentas desde las diferentes plataformas digitales. Es interesante escuchar lo que respondía previo a la participación del compañero Jorge González de Acción Nacional, porque esas mismas palabras se dijeron para el análisis en conjunto y aquí hay testigos de ellos, integrantes de comités ciudadanos, del CPC, del propio CEAIPES, que tienen más de 2 décadas adquiridas de experiencia en la materia. Ese compromiso y esas palabras se escucharon reiteradamente, de hecho al interior de esta comisión. Sin embargo, lo que tuvimos fue un madruguete y se aprobó la ley sin ningún análisis profundo y serio. Por eso sus palabras en esta comparecencia son importantes, pero de entrada reconocer que no puede ser autónomo. Al ser una secretaría que forma parte de un gobierno, se es juez y parte. ¿Qué tenemos que hacer ahorita ante ya lo malo, lo menos peor? Una ley secundaria que no nos deje tan atrasados como ya estamos atrasados en esta materia. Y una ley secundaria que permita a través de un parlamento abierto y a un verdadero ejercicio de apertura de su secretaría con este Congreso, pero sobre todo con las y los expertos en la materia y con las y los ciudadanos que están interesados en aportar. Yo dejo esto sentado en actas, en videos, con los testigos de honor y estaremos vigilantes de ello. Hoy comparece usted, secretaria, en nombre de la transparencia y ello obliga a hablar con total claridad y sin rodeo, llamar las cosas como son, porque la transparencia no es un informe, no es una comparecencia ni un eslogan. Es el sistema que permite que cualquier ciudadana o ciudadano pueda rastrear el dinero público, que es de todas las y los sinaloenses, obra por obra, contrato por contrato, y cuando este sistema falla, pues no crece la confianza, lo que crece es la sospecha. El índice de transparencia de obra pública, ITOP se abrevia, 2024-2025, elaborado por Iniciativa Sinaloa AC, es una auditoría social muy seria que mide con 29 indicadores en licitación pública y 26 en adjudicaciones directas el cumplimiento de obligaciones que marca la propia ley de obras públicas de nuestro estado. Para este reporte revisaron 1,100 obras contratadas por la Secretaría de Obras Públicas entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de septiembre del 2025, por un monto ejercido de 7,056 millones de pesos. Hablamos de información mínima de oficio que debe de estar disponible para cualquier persona, incluso en la plataforma Compranet Sinaloa. ¿Y qué encontramos? Pues diversos hallazgos reveladores, que la transparencia es insuficiente. Por ejemplo, en licitación pública el cumplimiento promedio es de 49.58% y en licitación directa cae al 39.3%. Esto es ni siquiera la mitad de lo obligatorio. Y no hablamos de detalles porque faltan avances físicos y financieros, dictámenes, comités de obras, bitácoras, finiquitos y cuando corresponde, testigos sociales. Sin eso, la vigilancia ciudadana es imposible realizarse. El ITOP documenta también fallas graves de trazabilidad, 57 obras sin contrato visible, ni documentos para conocer empresa ganadora y monto, 25 proyectos sin información de quién los ejecutó y patrones de competencia en Colmena en al menos 43 licitaciones y decenas de adjudicaciones directas sin justificación, donde empresas relacionadas además simulan competir y luego se reparten. ¿Cómo le pedimos a la gente que confíe si el propio sistema no deja ver lo básico? Además, 7 de cada 10 contrataciones se hacen por adjudicación directa. Ojo, 7 de cada 10, cuando el artículo 39 de la ley
establece que la licitación debe ser la regla y la adjudicación la excepción. Aquí es al revés, la excepción se volvió costumbre y cuando la excepción se vuelve regla, el problema ya no es meramente técnico, es político, es de voluntad, pero sobre todo es ético. Peor aún cuando existen nombres de empresas ganadoras, montos y descripciones, múltiples obras que carecen de documentos para verificar los procesos, los avances o el cumplimiento. Se citan ejemplos incluso de obras formales adjudicadas, pero sin contratos visibles, sin estimaciones, sin bitácoras, sin actas de entrega, recepción, ni fianzas. En la práctica son una caja negra, y una caja negra en obra pública es un riesgo directo de discrecionalidad, simulación y vil corrupción. Y aquí hay otro dato que no puede pasar desapercibido, la concentración. El informe muestra una concentración atípica en 14 empresas y 11 grupos empresariales que acaparan 4.013 millones de pesos, es decir, el 57% del monto analizado. Además, solo 212 de las 1.100 obras concentran más de la mitad del presupuesto. Donde se concentra el dinero y se esconde la información, pues el riesgo se multiplica de la opacidad y de la corrupción. Incluso en las obras del megacrédito estatal de 2.300 millones de pesos, el análisis señala 3 bloques de contratistas donde se concentran más de 850 millones con contratos fragmentados y sin toda la documentación pública obligatoria para que sea pública, con dinero extraordinario, pero con controles ordinarios y transparencia deficiente. Así no se construye confianza, se construye duda. Por eso le formulo algunas preguntas serias y concretas, secretaria, y le pido su respuesta de la misma manera. Si Compranet Sinaloa debe contener información mínima de oficio, ¿por qué el cumplimiento promedio es 49.58% en licitaciones públicas y 39.3% en adjudicaciones directas? ¿Quién es el responsable directo del cumplimiento o incumplimiento en este caso? ¿Y qué procedimientos de responsabilidad administrativa se han iniciado por omitir la publicación de lo que es obligatorio? ¿Por qué en Sinaloa 7 de cada 10 obras se contratan por adjudicación directa si la ley establece que la licitación es la regla? ¿Cuántas adjudicaciones directas están plenamente justificadas con dictamen y sustento técnico jurídico y cuántas no lo están? Sobre los riesgos de simulación y concentración, ¿qué acciones concretas implementará para prevenir competencia en colmena, posibles fraccionamientos y concentración atípica del gasto, incluyendo auditorías focalizadas? La escucho con atención, secretaria. Gracias, diputada. Se le concede uso de la palabra a la licenciada Sandra Guadalupe Angulo Cázares, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, para dar respuesta a la pregunta de la diputada Paolibet Gárate Valenzuela, hasta por 2 minutos. Gracias. Me permite, diputada, sí conocemos ese estudio que realizó la Asociación Civil Iniciativa Sinaloa sobre el índice de transparencia de obras públicas 2024-2025 y fue un estudio muy interesante, la verdad, muy técnico, que nos sirve a nosotros como parámetro para ver aquellas áreas de oportunidad, ¿no? Pero de una revisión que se hizo de parte de esta secretaría, el número correcto de obras dentro del periodo especificado fueron de 1.139 obras. Y durante ese periodo la cantidad correcta contratada fue de 7.370 millones de pesos, lo cual corresponde a 366 licitaciones públicas por un monto de más de 6.000 millones de pesos, que equivale el 86.39% del total del presupuesto, y 773 obras contratadas por adjudicación directa por un monto
de más de 1,000 millones de pesos, equivalente al 13.61% del total presupuesto. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que las obras de mayor presupuesto son contratadas bajo el procedimiento de licitación pública y aquellas obras que son más pequeñas son contratadas a través de adjudicaciones directas. Tanto las licitaciones como las adjudicaciones llevan su proceso de contratación a través del Comité de Obras Públicas y en el caso de las adjudicaciones se hace un proceso de selección interno de la Secretaría de Obras Públicas y esto en apego al margen de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma. Es cierto que en tema de Compranet identificamos áreas de oportunidad en relación a las publicaciones, ya que existe actualmente un 85% de cumplimiento de la licitación pública y un 78% cumplimiento de adjudicaciones directas. Pero hay un apartado de Compranet que a lo mejor al realizar el estudio no lograron identificarlo, pero hay un apartado que se llama datos relevantes del contrato, el cual se utiliza para publicar diferentes documentos que forman parte también tanto del proceso de adjudicación o licitación de la obra como el seguimiento que hay en sí ya cuando se haya celebrado los contratos. Pueden encontrar contratos, estimaciones, bitácoras, convenios modificatorios, actas de entrega y recepción, actas de finiquito y extinción de derecho y así las fianzas por vicios ocultos. Dichos documentos están relacionados directamente con la obra y con la ejecución de la misma. Cuando menciona sobre el proceso de una práctica de colmenas, pues le comento que la Constitución Política y la Ley de Obras Públicas menciona que la contratación se va a llevar a cabo de licitaciones y mediante convocatoria, pero señala que es de libre proposiciones, o sea, es decir, que nosotros no podemos limitar la libre participación de las empresas. Si ellos presentan las propuestas solventes, pueden participar, pues se les puede adjudicar, incluso pueden participar 2 o más personas conjuntamente y presentar una propuesta sin necesidad de constituirse como una sociedad. Creo que es todo, no sé si me falta otro punto, diputada. Pero con gusto podemos platicar en confianza y analizar a detalle ese estudio que hizo esa Asociación Civil. Gracias. Gracias, secretaria. Para la réplica se le concede el uso de la palabra a la diputada Paolivet Gárate Valenzuela hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Sí, le tomo la palabra para platicar en confianza y públicamente, inclusive con quienes elaboraron el estudio y también con las personas que le pasan la información para pues decir que está por ahí escondida en algún área de Compranet, debe estar bien escondida para no poderla encontrar e integrar, ¿no? Pero si la transparencia fuese una prioridad real para este gobierno, el primer deber sería blindar la contratación contra conflictos de interés. Y aquí hay un señalamiento más gravísimo que exige una respuesta institucional verificable. Se advierte que Antelmo Enrique Díaz Núñez es subsecretario de Obras Públicas, pero también ha sido y es actualmente proveedor de gobierno del estado de Sinaloa. Se afirma que tiene una empresa llamada Soquian P+I y que ha representado otra denominada Construcciones MRM. Entre ambas firmas se reporta que han ganado hasta 49.671.003.77 pesos en 10 contratos dentro de esta administración. Se señala además que Soquian P+I, con Ríos Núñez como representante legal y socio, ganó contratos entre 2020 y 2023 con servicios de salud y con la Secretaría de Obras Públicas, y que solo por adjudicación directa obtuvo 7.393.489.87 pesos en los últimos 2 años referidos. También se enlistan participaciones documentadas de Ríos Núñez como representante de Construcciones MRM ante el Congreso del Estado y registros de participación como representante en procesos
de la propia Secretaría de Obras Públicas desde el 2019. Y aquí no hay margen para interpretaciones. El apartado 3 del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas de nuestro Estado prohíbe estrictamente la participación cuando el servidor público que intervenga en cualquier etapa tenga interés personal, familiar o de negocios, y exige carta de acuse de posibles conflictos de interés tanto del servidor público como del contratista. La ley existe para evitar justamente eso que ha ocurrido aquí, que quien decide o influye tenga vínculos con quienes cobran. Entonces la pregunta política y ética es directa, secretaria. ¿Cómo pretende el gobierno pedir confianza si hay señalamientos de que un alto mando de la Secretaría de Obras Públicas está vinculado a empresas proveedoras del mismo gobierno estatal de Morena? ¿Qué revisión de integridad se aplicó? ¿Qué medidas preventivas existen? Y sobre todo, ¿qué acciones inmediatas tomará su secretaría para asegurar que si hay conflicto de interés se corrija y se sancione? Porque cuando el gobierno no separa con claridad al servidor público del proveedor, se rompe por completo la credibilidad del Estado. Y si a esa duda se le suma lo documentado por el ITOP, adjudicación directa como regla, caja negra documental, concentración y posibles simulaciones, pues es evidente que lo que se normaliza es la opacidad. Secretaria, el pueblo no está obligado a confiar a ciegas, en cambio el Estado, el gobierno, sí está obligado a rendir cuentas con hechos, con evidencias. Si hay conflicto de interés, se corta de raíz, o se separa del cargo o se impide que empresas vinculadas pues, sigan contratando, y si hay omisiones en Compranet o escondites, pues se publica todo y se saca de esos escondites y se sanciona a quien incumpla o a quien esté cometiendo esas artimañas. Si hay caja negra, pues se debe abrir por completo, porque el dinero público no es del gobierno, es del pueblo, y el pueblo de Sinaloa ya no acepta más discursos y palabras bonitas, exige transparencia real y sanciones reales, sobre todo en estos momentos tan desafiantes donde la transparencia con los gobiernos de Morena está completamente destruida. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para el cierre de la participación con relación a la réplica, se le concede el uso de la palabra a la licenciada Sandra Guadalupe Angulo Cázares, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, hasta por 2 minutos. Gracias. Si bien es cierto que el ingeniero Antelmo trabaja, es actual funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, es subsecretario de hecho de Obras Públicas, al momento de realizar ese análisis en el portal de Compranet, se pudieron dar cuenta que las empresas que señalan fueron contratadas en el periodo 2019 al 2023 y el ingeniero Antelmo se integró a la administración finales de octubre del 2023. Entonces, ahí ya no hay ningún conflicto de interés, no hay ninguna responsabilidad. Además que él no participa en los procedimientos, él solamente revisa la ejecución de la obra. Gracias.